Buenas noches, querida audiencia de Radio AM830, Radio del Pueblo. Acá estamos, aquí no es ese cañón de voz que suele estar presente los viernes a las 9 de la noche, o pasaditas las 9 en realidad, que es la del Puma Juan Carlos Rodríguez, el titular de este espacio, y yo como muleto, Gustavo Varela. Bueno, hoy voy a conducir, al menos hasta que el Puma, que seguramente está periodista de alma al fin y al cabo, está buscando alguna información de primera mano que él siempre obtiene por su larga trayectoria en el Congreso. Así que el programa de hoy va a empezar siendo conducido por mí. Acá siempre Nicola Echea en los controles, que es verdadero responsable de esta aventura radial. Hoy tenemos también invitados muy caracterizados. Uno de ellos, quienes nos siguen lo conocen porque hemos hablado con él de temas muy, muy variados, generalmente vinculados a la actividad naviera fluvial, porque él es empresario. Es el señor Alejandro Rapela, que, bueno, ya en el curso de este año has venido un par de veces, ¿no? ¿Qué decís, Gustavo? Gracias por la invitación. Sí, ya hemos hecho algunas incursiones este año. Tal cual. Bueno, y también tenemos la visita de un cardiólogo reconocido, el doctor Rubén Kevorkian, cardiólogo, que ha tomado notoriedad en los últimos días a raíz de las dificultades para la obtención de insumos vinculados a las intervenciones quirúrgicas cardíacas. Pero bueno, estamos empezando el programa en esta Buenos Aires, bastante agradable, 14 grados 4 en este momento, con un gobierno nacional que se ha notado sin dudas un poroto con el tema de la ley bases. Habrá que ver cómo sigue esto. En Argentina nada es fácil, pero también con el escándalo de los alimentos que no se han repartido y que motivaran el alejamiento de Pablo de la Torre, hermano de Joaquín de la Torre, un connotado dirigente bonaerense. Será cuestión de esperar los próximos días a ver cómo evoluciona eso, si aquí se termina la historia, porque hay quienes consideran que hay responsabilidades que podrían incluso ir más arriba, o por lo menos extenderse horizontalmente. Al fin y al cabo, esto es Argentina y, bueno, vamos a ir nosotros a las cuestiones que nos parecen importantes. Bueno, buenas noches, doctor Kevorkian, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Gracias por darme lugar y permitir escuchar la voz de una parte de los médicos. Y bueno, saludo a la audiencia. Uh-huh. Doctor, y dígame, cuéntenos un poco el motivo de su súbita notoriedad, su fama repentina. Yo soy un vocero del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas. Esta es una especialidad de la cardiología. Uh-huh. Que tomó notoriedad en los últimos 30 años y ha crecido mucho porque ha reemplazado en parte la cirugía de bypass que había desarrollado René Favaloro mediante la angioplastía, que es un procedimiento más simple, menos cruento para el paciente, que en general los pacientes siempre que se puede piden, háganme por favor una angioplastia porque es menos invasiva. Claro, anestesia local, ahora se hace por una arteria de la mano. Y el paciente muchas veces se va en el día o al día siguiente a su casa, entonces prefiere, digamos, este tipo de procedimientos que si bien se ven simples, son complejos porque son operaciones cardíacas y muy delicados. Y requieren muchas herramientas y muchos elementos que lamentablemente la mayoría son importados. Diría que casi todos son importados. Y esto es uno de los elementos condicionantes, porque si bien hemos logrado en los últimos años desarrollar una escuela muy importante en Argentina para toda Latinoamérica, en la formación de esta especialidad, y eso nos da mucho orgullo. Usted sabe que uno de los elementos que usamos nosotros es el stent, que es muy conocido. Uh-huh. Y en general la gente dice me voy a poner un stent como si fuera una plantilla en el como una zapato. simplificación,
Y esto se hace en arterias muy pequeñas, en el corazón en movimiento, con la persona muchas veces despierta, y resuelve situaciones que pueden ser tan graves como un infarto. El stent fue desarrollado por un argentino, no sé si usted sabía que el doctor Palmás, Julio Palmás, lo desarrolló en Estados Unidos. No lo recordaba. O sea que tenemos dos argentinos pioneros, digamos, sí, pioneros innovadores de las enfermedades cardíacas, como son el doctor Favaloro y Julio Palmás, que es médico. Bueno, entonces, pero para poner usted un stent en un paciente en el momento adecuado, en la oportunidad adecuada, tiene que tener una infraestructura atrás muy importante. Hay mucha gente que trabaja para que se logre eso, digamos. Y se requieren equipamientos sofisticados y muchos elementos que, como les decía antes, son importados. Entonces, imagínense que ya veníamos con una serie de problemas. Ustedes conocen que la salud está en una situación de crisis, está crujiendo. Primero la pandemia, que ya nos puso en jaque, y casi no nos dio tiempo a recuperarnos, porque después de eso vienen estas situaciones económicas, las alzas del dólar, y bueno, crisis mundial. Con lo cual nosotros lo que queremos anunciar de alguna manera es que está en riesgo este tema. Nos llevó mucho tiempo desarrollar y cubrir, prácticamente todo el país está cubierto durante 24 horas. Usted tiene posibilidad de atenderse de urgencia. Usted piense que un infarto requiere una atención lo antes posible. El tiempo es vida para nosotros en el infarto. Entonces, ponemos en marcha operativos que requieren una logística muy importante. Y hoy en día, la verdad que lo que estamos percibiendo como honorarios, lo que estamos percibiendo como pago por los procedimientos, muchas veces no llega a cubrir los costos. Y esto nos pone en situación de alarma, porque además no vemos un horizonte donde esto se vaya a resolver. Claro, usted sabe, doctor, que, mire, justamente está acá presente Alejandro Rapela, que también el año pasado acá le dedicamos más de una de estas charlas al tema de la falta de acceso a las divisas para pagar, porque el dólar oficial, pongamos que estuviera 400, el dólar que se podía transar o conseguir en la calle estaba en torno de 1.000 pesos. Y el tema era que se producía una brecha muy grande y que el Estado Nacional el año pasado, me acuerdo acá Alejandro me decía que en alguna reunión que había mantenido con funcionarios le dijeron: muchachos, rompan el chanchito, saquen los dólares debajo del colchón y paguen lo cual se disparaban todos los costos, ¿no?, de las empresas. ¿Enfrenta un problema parecido el suministro o la importación de insumos médicos cardiológicos en este caso? ¿Es ese el problema o cuál es? Porque si hubiera dólares, obviamente se los darían, ¿no? Hubo un problema, digamos, hacia fines del año pasado, hubo un problema en la interfaz entre los dos gobiernos. Las empresas importadoras tuvieron un problema, las casas matrices, porque no se podía, hubo un bono, yo no conozco tanto esos temas, pero sé que ellos me han transferido que ahí tuvieron un problema en los pagos. Ahora hay suministro, pero los costos son muy elevados, son elevadísimos. Entonces, la realidad que esto hay que darle, primero hay que empezar a charlar el tema y a ver quién se va a hacer cargo. La salud tiene una inflación en el mundo de 2 dígitos, no es un problema de la Argentina. Claro. Y eso tiene que ver con los avances tecnológicos. Cada vez hay drogas, hay medicaciones. Y cada vez la gente vive más también. Y claro, entonces eso son políticas de salud. O sea, lo que no podemos hacer de golpe es dejar sin tratar este tema o no conversarlo, digamos. Porque lo que nosotros notamos es que no está en la agenda de la política y de alguna manera el ciudadano quizás no tiene muy en claro. Las encuestas que yo he visto en el último tiempo hablan de que las preocupaciones, y es razonable, las preocupaciones de los argentinos son otras. O sea, la salud aparece en 10º lugar como un problema. Esto es una de las encuestas que yo vi hace poco publicadas, que eran más de 1.000 personas en todo el país. Entonces, entiendo, si hay inflación, no hay trabajo, o problemas de alimentación, lógica. Ahora, cuando usted se enferma, la salud es la primera prioridad. Claro, preocupación. Bueno, vamos a cambiar un poco el
el panorama, porque acá todos los sectores que llegan a esta mesa vienen a exponer sus problemas. Y acá el viejo conocido de la casa, Alejandro Rapela, bueno, también. ¿Conocido viejo, quejas nuevas? ¿Cómo es eso? No, esto... A ver, creo que lo hemos hablado en más de un programa. Nuestra actividad sufre la ignorancia. Aclaremos para quienes no nos escuchan que sos un empresario del sector de remolque, transporte fluvial. Transporte fluvial. Y siempre cuento lo mismo, en definitiva. Argentina es un país eminentemente agrícola. Nosotros estamos exportando y se mueven 120, 140 millones de toneladas de grano anualmente. Y por barco, a nivel local, a nivel cabotaje nacional, entre puertos argentinos, porque todo ese cereal sale por barcos extranjeros, o sea, no hay barcos argentinos que se lleven la exportación. Extranjero de bandera paraguaya. No, básicamente. Básicamente banderas extranjeras. Liberia o Panamax son las otra bandera de Liberia y Panamá nuclean el 85% de la flota mundial de barcos. Pero son los barcos que se llevan la mercadería a sus destinos finales, cargando generalmente en la zona de San Lorenzo, es la más importante, después algunas veces cuando baja el río completan en Necochea, y se van a Mar del Norte, China o Brasil o Estados Unidos. Estados Unidos no hay mucho, pero sí Europa y sí China y sí Brasil también. Brasil lleva mucho trigo también de Argentina y demás. ¿Y esos graneleros, Ale, qué tonelaje tienen? Y Argentina es un país que tiene muchas desventajas desde el punto de vista geográfico, porque estamos lejos de los mercados y tenemos una posición, digamos, una distribución de puertos importantes mal ubicados. ¿Sí? Están todos ubicados en el río Paraná, eso te obliga a mucha navegación fluvial y a un limitante de calado que no te permite que los grandes barcos puedan entrar, exactamente. Si uno ve la evolución de la flota marítima internacional, cada vez hay menos barcos en el mundo, pero cada vez hay más tonelaje. O sea, ¿por qué? Porque es natural. Claro. Y tiene que ver con algo que hemos hablado más de una oportunidad, con el desarrollo demográfico. O sea, si pensamos que para la década del 50 había 3.500 millones de personas y hoy hay 8.000, se duplicó en 60 años la población del mundo y toda la gente necesita comer, necesitan bienes, necesitan servicios y el movimiento importante de todos los bienes se mueve por barco. Es un poco lo que hablábamos del tema del barco o el avión, y un avión te puede llevar una carga importante, pero un barco te lleva 60, 70, 80.000 toneladas. No hay forma. Hoy por hoy, los barcos entre puertos importantes, por ejemplo, hablando de portacontenedores, a Argentina entran portacontenedores grandes, que levantan 9, 10, 12.000 contenedores. Pero hay barcos que tienen 23, 24.000 contenedores. Esos no pueden entrar, porque necesitas 40, 45 pies de calado y nosotros tenemos 32. Entonces, nuestro país sufre de ese tipo de cosas. Más allá de eso, hay una política de abandono de la marina mercante desde hace 40 años. O sea, esto no es nuevo. Esto lo hemos charlado muchas veces. Cuando empecé en esta actividad, cuando me recibí y empecé a navegar como oficial de buque mercante, había 90 barcos, 95 barcos argentinos llevando mercadería por el mundo. Hoy no hay ninguno. Hoy es cero. O la hidrovía movía carga de todos los países de la región. El 75% del barco de la hidrovía eran de bandera argentina. Hoy no llegamos al 3-4%. ¿Qué pasó? Porque uno puede pensar que es cierto, un buque extranjero sale mucho más barato, a nivel dotación, flexibilidad en las banderas, hay muchas cosas, pero el problema que tenemos acá le pasó también a Estados Unidos y le pasó a Inglaterra, y inventaron Islas Marshall, Estados Unidos inventó Liberia, anécdotas que ya son las paraísos navieros, digamos. Claro, porque bueno, fue así, o sea, fueron buscando la forma de no perder el control de la marina mercante, porque realmente la marina mercante es un punto importante. Hoy por hoy dependemos de
las flotas extranjeras para que se lleven nuestra mercadería y eso genera el ingreso de divisas para pagar nuestras importaciones o las importaciones del doctor. Claro. A la larga, en definitiva, todo pasa por ahí, ¿no? Es la balanza comercial la que más importa directamente a un país más allá de sus gastos internos, ¿no? No, lógico. Y hoy lo que pasa justamente es lo que hablamos, o sea, cada vez hay menos barcos. Y a nivel fluvial, de las 120, 140 millones de toneladas de grano que genera la Argentina y que se mueven dentro de la Argentina para después exportar, por barco interno, digamos, desde las zonas de producción, hablamos de la zona de Chaco, la zona de Entre Ríos, hacia San Lorenzo, que son las exportaciones, se mueven 500.000 toneladas, menos de 1 millón, son 140 millones, menos de 1 millón se mueve por barco, se mueve 4 millones por tren y se mueven 100 millones de toneladas por camión. O sea, es absolutamente impensado. Un lugar muy parecido al nuestro es Estados Unidos, en la zona del Mississippi, y el Mississippi mueve 40% por tren, 40% por barco y 20% por camión sus mercaderías. Ahora, tienen las instalaciones preparadas y las instalaciones de carga y de descarga, y está todo armado para darle velocidad. Uh-huh. Pero bueno, acá nunca se ha hecho eso, se han hecho cosas y se han instalado plantas como la del Chaco, es una planta hermosa, un cargador hermoso y demás, y al lado del río no hay agua, entonces no hay calado. Entonces hoy necesitas, con una altura normal del río no puedes entrar. Se fue tapando, o sea, no hay mantenimiento, no hay dragados, pero bueno, hay un abandono importante, y en ese caso, lamentablemente, sí, en una primera etapa el Estado tiene que asistir, y digo lamentablemente porque yo soy de los tipos que estoy de acuerdo en que el Estado no tiene que participar prácticamente en nada, solamente a los que realmente tienen, como lo que le pasa al doctor. Ahí sí tiene que estar. En lo nuestro tiene que, en este momento, es asistir hasta que esto funcione y el propio sistema pueda pagar un dragado y pueda pagar, hoy por el volumen que se mueve, castigaría tanto la carga que dejaríamos de transportar, con lo cual es un tema que sigue siendo complicado hoy por hoy, ¿no? Sí, después vamos a hablar un rato sobre estas lluvias descomunales en Brasil y si esto, porque en realidad sos el hombre que hizo llover. El año pasado veníamos a quejarnos de que no había de la niña. Y este año, bueno, parece ser que... Pero eso quería volver un minutito con el doctor que tiene cosas muy, muy interesantes para decirnos. Doctor Kevorkian, de todos esos insumos, uno ha visto, también en otros ámbitos de la medicina, no necesariamente la cardíaca, donde una persona tiene que hacerse una operación y le ofrecen un menú de prótesis o de material. Dice, bueno, yo te cubro la de industria nacional, o te cubro la brasileña. Pero si querés una buena prótesis, tiene que ser la alemana o, en su defecto, como premio consuelo, la americana. Eso yo lo he visto en más de una oportunidad. Me pasó a mí. ¿Te pasó a vos? Bueno, me pasó a mí con un hijo mío. El que tiene recursos, obviamente, dice, bueno, yo voy y pago la buena. También depende de la edad de la persona, pero eso en la industria, digamos, referida a la producción de insumos para cirugías cardíacas, que nos gustaría también que nos diga cuáles son, ¿no? ¿Cuáles son esos insumos para tener un pantallazo? ¿Eso existe también como una alternativa nacional o brasileña? ¿O cómo funciona eso? En nuestra especialidad hubo algunos ensayos de algunos productos, pero no funcionaron y hoy no se producen en nuestra especialidad. En cirugía cardíaca hay algunos tipos de prótesis que se pueden llegar a usar. Es más común esto en otras especialidades como traumatología. Claro. En ese sentido, nosotros lamentablemente tenemos que ir por los insumos importados. El tema es que lo que usted decía de las diferencias en las posibilidades económicas de las personas es uno de los elementos que la Organización Mundial de la Salud pone hincapié en la necesidad de evitar las inequidades o reducirlas. Y la verdad que lo hemos visto en nuestro país y está demostrado en el mundo que las personas con nivel socioeconómico más bajo viven menos y tienen menos posibilidades de acceder a la salud, y entonces
tienen enfermedades. Y el problema es que eso no solo produce, digamos, la muerte prematura de personas que debieran vivir más años. Usted sabe que el promedio de vida en nuestro mismo país, en algunas regiones, es mucho más bajo que en Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, no solo es eso, sino que la persona que se enferma tempranamente tiene un impacto económico, además. No solo en esa persona que quizás no puede trabajar, sino en toda su familia. Con lo cual, muchas veces se habla del gasto de salud, que los grandes gastos de salud, nosotros lo vemos como una inversión de la sociedad. O sea, la realidad es que la calidad de vida, el bienestar de vida que puede tener la población y las posibilidades de desempeñarse en otras tareas, por ejemplo en el trabajo o en sus tareas de familia, dependen de que tenga una buena contención de la salud. Ya no se habla de la salud como la enfermedad o no enfermedad, sino como un estado de bienestar que incluye muchas otras cosas, desde la urbanización, la alimentación. Usted sabe que hoy nosotros recomendamos buena alimentación y no es tan fácil alimentarse bien si uno no tiene los recursos. Entonces, a mí me pasa, yo lo escuchaba sobre el tema naviero y que yo la verdad que desconozco y me parece súper interesante lo que comenta. Y lo que notaba es que tenemos algunos puntos en común, porque uno ve que en la Argentina hay mucha gente que sabe lo que hay que hacer, que en el mundo hay buenos ejemplos de cómo se puede hacer. Y sin embargo, a pesar que tenemos este gran país, por alguna razón no podemos organizarnos bien y hacer las cosas que hay que hacer. A mí me parece que el tema salud debiera, en mi opinión, debiera ser una política de Estado, que no variara entre los gobiernos y donde hubiera sostenimiento de las instituciones y de las políticas, digamos. Y tendríamos que sentarnos a discutir qué podemos hacer en este momento con lo que tenemos y luego ir viendo la forma de mejorar. Esto es lo que hacen los estados que se organizan, que atienden a su población. Nosotros no vemos que esto esté, ni siquiera hay una discusión sobre este tema. Quizás lo que se discute son los factores económicos, cuánto tiene que valer la prepaga, el sindicato, el PAMI, desde un punto de vista político, pero no vemos que hay una articulación en el sistema y nos preocupa mucho, por eso tenemos que, les agradezco la invitación, porque es una forma de que nosotros podamos llegar a la población y contarle un poco a la gente, porque quizás a través de los ciudadanos, quienes nos gestionan empiecen a escuchar un poco más, ¿no? Uh-huh. Y es un imperativo moral nuestro. Nosotros tenemos que ayudar a las personas, tenemos que ayudar a los pacientes, nosotros no estamos acostumbrados. Veo que no hacemos mucho paro, sí, tiene un perfil bajo totalmente, claro. Estamos trabajando todo el día. Y bueno, y la verdad que no se entiende por qué no se aprovecha tan buen recurso humano. Y bueno, la realidad es que la gente es la que lo paga día a día. No se nota tanto, porque usted no es un avión que se cae, que mueren 500 personas juntas, pero la realidad es que todos los días en la Argentina muere gente que no debiera morir. Que podría haber, sí. No, que podría haber sobrevivido. Señoras, señores, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Irrumpimos acá en la noticia Tras el Espejo, aquí en AM830, Radio del Pueblo, 21:31 minutos. ¿Cómo le va, doctor Varela? ¿Bien? Bien, Puma, bien. Acá acompañado por, un par de invitados de lujo. Dos figuras, ¿eh? Alejandro Rapella, un grande. ¿Cómo anda? ¿Le fue bien en el viaje? Bien. Está tostado, ¿eh? Se lo ve. Tranquilo. Bueno, dicen que estuvo René Favaloro, el doctor Liotta, y le agradezco a Pablo Vidal Claypole, gran amigo, el querido, aparte un abrazo a Marcelo López Mesa, amigo tuyo también, y al doctor Solimé por la visita de Rubén. Gracias por haber venido, Rubén. Gracias a ustedes. Te vamos a preguntar algunas cosas, pues yo hago periodismo científico en la recta final del programa. 21:32 minutos, 14:04 la temperatura en la ciudad. Mirá que se viene lluvia. Poneme música, tanda y volvemos, dale. Un gremio pujante, con historia. Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos. Mesa Directiva Nacional. Pablo Flores, secretario general. Estigás, Sindicato de las Trabajadoras y Trabajadores de la Industria del Gas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Boedo 90, teléfono 49810921. Nobleza y bienestar con fuerza
y humildad. Gestión. Pablo Martín Blanco, secretario general, Estigas, tu gremio. Partido Demócrata Cristiano, auspicia por AM830, Radio del Pueblo, a La Noticia Tras el Espejo y a Planeta de Gremios y Política. La música ahí la tenés de Chicago, ¿eh? Bueno, hoy un día especial, es el Día del Matemático, Día Mundial sin Tabaco. Soné, yo que fumo, ¿eh? El doctor se va a enojar. Que un primer científico fume. Jodido, ¿eh? Bueno. Pero bueno, es el Día de la Cerveza. Nace Juan Carlos Copes, que murió el 15 de enero del 2021. También en el 2010 se va un hincha de Racing, Rubén Juárez. Y es el Día Nacional del Guía Turístico y el Día de la Energía Nuclear, ¿eh? Hoy estuvimos en Canal 22 con Santiago Cuño, mañana se repite el programa. Estuvimos hablando del señor de la Torre, ¿eh? Cuidado lo que se viene políticamente hablando la semana que viene. El martes se van a tocar dos temas: movilidad jubilatoria, se va a tocar el FONIT, el Fondo de Incentivo Docente, se va a hablar de las universidades y atento al 12 de junio. Ley Bases, yo hablé en el canal hoy ampliamente sobre el tema, va a haber una movilización masiva. Atento al tema. Puede haber hechos de violencia. Yo te lo anticipo. Ojo cómo viene el tema. Cambios en policía de la ciudad, de gabinete, también ha sido otro de los temas del día. El 5 de junio, Sandra Petovelo tiene que declarar. Y te voy a anticipar una cosa. Cuando el presidente, que viene el domingo, está en la asunción de Bukele mañana, es la mejor ministra de la historia en democracia. Cuidado, ¿eh? Dicen que se va Cunio Libarona. Dejo un semblante porque Sandra Petovelo se va. Te lo anticipamos acá en La Noticia Tras el Espejo, en este programa número 194. Bueno, Rubén, qué trayectoria, ¿eh? Estaba viendo, intervencionista, jefe de la División de Cardiología del Hospital General de Agudo Santoyari, un hospital que recibe gente de la provincia de Buenos Aires, especialista en hemodinamia y angiografía, miembro del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas. ¿Matrícula nacional cuál es? 70274. Perfecto, repetila. 70274. En una población mundial que se está envejeciendo, es probable que en las próximas décadas una de las principales causas de muerte cardiovascular sea la insuficiencia cardíaca. La pregunta es esta. Pasamos el COVID, la gente no tiene para comer, Milei aceleró los tiempos, la gente tiene depresión, hay muchos casos masivos, justamente cardiovasculares, y la edad sobre todo. Ha subido los casos en el Hospital Santoyani como un lugar testigo, y después te quiero preguntar, Fernán González Bernaldo de Quirós, que ha sido brillante su actividad en el COVID. ¿Se están haciendo bien las cosas en los hospitales de la ciudad? El hospital en este momento tiene un incremento en la demanda de atención, que era lo esperábamos, porque la realidad es que estamos viendo muchos pacientes que dejaron su sistema de cobertura. Aparte de un tema, muchas cosas de afuera no están entrando,
ustedes piden y esto se complica. Hay más demanda, digamos. Esto en principio Acércate es al así. micrófono, así hay más se escucha bien la demanda voz. porque vemos mucha gente de clase media, por ejemplo, Un poquito que ya, más, un que poquito ya más no al puede enfrentar las cuotas de cobertura y empieza a consultar. Claro. Hay dificultades de accesibilidad. Hay un dato con eso. En las prepagas, los médicos, sobre todo, profesionales, el caso de tu calibre, no quieren ir al servicio. Dicen, mira, mejor voy al privado, pero... Y ahí se está nutriendo de médicos que no son... Me lo dice Fernando Petrassi, amigo, oncólogo. ¿Vos lo ves esto en el servicio? Que los profesionales... Sí. Sí. Pues se está perdiendo la calidad profesional. No, lo que está pasando es que los jóvenes talentos que estamos formando se están yendo. Se Claro. van 3 veces más de lo que se iban a... Normalmente hay una migración, ¿no? En todos los países la gente Pero ahora un migra. poquito más. 3 veces más estamos notando. Es que un hay. número. ¿Ah? Sí, y sobre todo que... ¿Te preocupa? Y claro, porque nosotros somos una escuela de formación. A nosotros nos lleva 10 años formar. ¿Cuánto llevas en la especialidad? Y Y como yo- médico, desde Yo el ahora primer día. voy a cumplir 40 años de médico. Claro, mucho. Sí, he formado muchas generaciones de cardiólogos e intervencionistas porque tengo esas dos especialidades. ¿Conociste a Favaloro? No trabajé con él, lo conocí pero no trabajé con él. Claro. Un orgullo nacional. Sí, por supuesto. Una persona que nos ayudó a todos mucho. Yo fui, digamos, me formé en Estados Unidos, en Cleveland, porque En Cleveland. gracias a él, porque él le abrió la puerta a los argentinos. Ahí cuando uno iba y decía Merecía que era un argentino. Nobel, ¿eh? Merecía un Nobel el hombre, ¿eh? Pero bueno, Bueno, viste, la Argentina. Él no solo desarrolló esta técnica, que lo hizo, lamentablemente lo hizo ahí porque ahí había posibilidades de hacerlo, sino que después durante años se dedicó a enseñarle a los cirujanos del mundo cómo hacer la cirugía. O sea, este trabajo que quizás no se ha hablado tanto, tiene quizás mayor importancia que el descubrimiento en sí mismo, porque él tuvo la generosidad, no es que dijo esta es mi patente o esas cosas que hoy ven que las primeras vacunas en el mundo que se hicieron, los médicos las donaban, no se les ocurría a nadie. Hoy en día usted sabe que ha cambiado mucho, el mundo ha cambiado, no es solo la medicina. Claro. Entonces todo tiene atrás de eso costos enormes, y la complejidad es mucho mayor. Y más que la hipertensión aumentó en estos tiempos casi un 40%. Lo que pasa es que en la medida que las personas vivan más, usted va a tener más estos fenómenos, a menos que cambiemos radicalmente la forma en que vivimos. Pero en Ahora, Argentina no estamos haciendo aparece eso. una frase, Rubén, que eso no se hace ve. Y eso también tiene una característica en la población que preocupa. Nosotros, ahora se ha desarrollado en el último tiempo la posibilidad de que si hay rápida implementación se puede detener un proceso de accidente cerebrovascular también con estos procedimientos que lo hacen los neurólogos, pero que trabajamos juntos. Claro, Porque mancomunadamente. Son catéteres también que Sí, llegan sí. al cerebro y eliminan coágulos. Pero todo eso es muy sofisticado y requiere... Claro. Digo, nosotros lo que notamos es que tardamos 10 ¿Sofisticado años... en qué punto? Y porque necesitamos equipamientos Ahí está. complejos, materiales lamentablemente todos importados. Sí, sí. Y la verdad que usted puede tener muy buenos médicos, pero si no tiene equipos y materiales es como que deja a los soldados sin herramientas, ¿no? ¿El Santoyani tiene el material Santoyani para...? es un hospital público que atiende múltiples enfermedades, es un hospital enorme. Es modesto. Está en una zona que justo está cerca de la frontera y recibe un montón de pacientes de la provincia Claro. y hace lo mejor que puede, con las dificultades que tiene un dinosaurio para moverse y lo de estatal, que también es complejo. Hay mucha complejidad, se ve bien la Argentina. Cuando usted va al hospital público ve un poco la verdadera Argentina, Sin lugar a no dudas. cuando va a una clínica privada que coqueta, que ve los floreros lindos. Acá se ve la realidad del país, Claro. las necesidades de la gente. Sí, sí. El trabajo que hacen mis colegas es maravilloso. Lo que pasa es que muchas no alcanzan nunca los recursos. Necesitamos políticas fuertes de salud. La ciudad ha trabajado mucho en la implementación de centros de salud, eso está muy bien. Los hospitales son costosísimos. Una herramienta, la atención de salud primaria, sobre todo, que es un elemento, creo, vital. Lo que pasa es que la ciudad tiene un problema, no es un problema, es una realidad. ¿Cuántas personas viven? ¿3 millones?
Y todos los días, ¿cuántas personas entran en la ciudad? Mucha más. 3, 4 millones más. Sí, Entonces, de golpe la gente que viene a trabajar se atiende en el hospital, porque está más durante el día en la ciudad que en la provincia. Y si tiene que sacar un turno en provincia, no puede llegar a trabajar. Claro. Esto le da una complejidad que yo creo que deberían sentarse quienes gestionan, ponerse de acuerdo y hacer una cosa global, digamos, donde la gente no tenga que ser que si vive en un lugar se atiende en otro. Ahora, es muy importante saber el RCP. Es un instrumento, digo. ¿O no? Sí, porque las posibilidades de sobrevivir una persona, estamos hablando de una persona que tiene una situación de un paro cardíaco en la calle. Claro. Y si no hay quien lo asista rápidamente, lo primero que hay que saber cuando hablamos de RCP es que el que detecta el evento tiene que llamar a la ambulancia, porque solo no lo va a poder salvar. Ahora, ¿por qué se lo primero produce, es pedir ayuda y después tratar de ayudar a la Rubén, persona. ¿por qué se produce un ataque cardíaco, un paro en horarios determinados? 11 de la mañana, 3, 4 de la mañana. ¿Hay un estudio sofisticado? Hay estudios que hay de todo, lo que usted quiera encontrar. Lo que yo le puedo, hay un ritmo, digamos, diario, donde se producen picos, digamos, en la madrugada, por ejemplo. Después de un River Boca también, eso lo hemos estudiado también, va a tener más eventos. En situaciones de crisis. Algunos casos después de almorzar, por ejemplo. También puede ser casos, sobre todo cuando hacen a mucha gente hace actividad física pocas horas después de comer y entonces se encuentra estos problemas. Bueno, algunos se meten al mar en un horario determinado después de comer y aparecieron eventos de esta naturaleza. Lo importante es que las personas tengan, después de determinado grupo etario, que hagan controles periódicos para evitar... ¿Cada cuánto? Y depende del grupo etario y los antecedentes, pero por lo menos una vez por año hay que hacer una visita, aunque sea con el médico generalista, que él lo orienta si necesita el especialista. Digamos. La enfermedad cardíaca es un poco traicionera, hay que estar atento. Claro. Ale Rapela, el clima está cambiando, recién el doctor Varela decía, tenemos mosquitos que evidentemente parecen de laboratorio, no en China, no le vamos a echar allí se pintó la culpa, pero ¿por qué está este cambio climático? Brasil, sobre todo la zona sur, que preocupó a la Mesopotamia, pero se habla para el mes de septiembre-octubre de que se viene una sequía que vos lo anticipaste. Mirá, se está cumpliendo lo que estaba previsto, lo que se veía venir y lo que se viene anunciando, y lo hemos anunciado acá desde hace varios meses. El Niño fue sorprendentemente corto, después de un periodo de efecto Niña que duró casi 3 años. Vino el Niño que nos iba a traer alivio, pero se encontró con un territorio completamente seco. Entonces, un pantanal muy escaso de agua, con todos los ríos, los lagos. Es famoso el caso de la laguna Setúbal en Santa Fe, que es una laguna donde la gente va a hacer actividades náuticas y prácticamente corrían carreras de motocross dentro de la laguna, literal, o sea, esto no es un invento, o sea, estaban los videos de los chicos andando en moto de motocross, pasando por arriba de los charquitos, porque es lo único que quedó en la laguna. Bueno, acá en la provincia de Buenos Aires, la zona de las Encadenadas también, ¿no? Bueno, sí, ahí que tenés la laguna del monte, Gato, Chascomús. ¿Y en Miami no viste el cambio climático? En Miami no. Muchos argentinos, eso sí, pero a ver, el problema que está pasando acá es que llovió, vino el Niño y nosotros necesitábamos que el Niño durase por lo menos un año largo. Llovió mucho, anticipaste. Sí, pero por ejemplo, las lluvias de Brasil llovieron sobre la costa, esa es toda agua que se va hacia el mar, esa la perdés. No llovió en la zona de influencia, en la zona de Campo Grande, toda la zona de las nacientes del río Paraná, para que se pueda llenar el famoso Pantanal, la esponja que regula el río Paraná. ¿Y cómo está el Pantanal hoy? Hoy el Pantanal está rellenándose, pero no está alto. ¿Te acordás que el año pasado, a esta altura, en Uruguay, la represa Paso Severino, creo que se llama, estaba casi al límite? Estaba seca. Claro, y ahora después no se supo más, lo cual me lleva a pensar que está normalizado. Está normalizado. En valores claro, razonables. A ver, agarraron la parte final de la sequía. No nos olvidemos que más allá de las lluvias del Pantanal, que nos afectaron durante el 20, 21 y 22, el 23 llovió algo en el Pantanal,
pero dejó de llover en la Argentina. El 23 fue una sequía a nivel argentino y a nivel regional que no alcanzó tanto el sur de Brasil como que sí alcanzó la Argentina. Argentina perdió muchísima... ¿Y cuánto de la cosecha se perdió en esa, exactamente, ¿no? y ahí fue cuando se secó la laguna en Uruguay. Se secó el embalse en Uruguay, el Paso Severino. Claro. Pero bueno, fue un caso puntual. Yo siempre digo lo mismo, o sea, esto son cosas que uno no las puede evaluar como un evento y decir, como salieron a decir alegremente, esto es el cambio climático. Claro. Es propaganda política, eso no es así. La bajante más grande del río Paraná fue en el año 44. O sea, uno no es negacionista. El cambio climático existe. No sabemos cómo parar para que las temperaturas del agua promedio a nivel mundial lleguen. Cambiaron. Y lo que pasa es que estaban en un grado, casi un grado y medio. Todo el mundo ve que para el 2030 vamos a estar en 2 grados y ahí va a haber más deshielos y va a crecer el nivel del mar. O sea, hay muchas cosas que van a estar sucediendo. Pero lo que está pasando acá, por eso digo, no lo puedes medir como un evento puntual. Acá lo que ha pasado es que el Niño duró muy poco, hubo lluvias, se volvió a llenar la laguna Setúbal, o sea, cuando se empieza a llover, antes que el río crezca, se empiezan a llenar todo lo que estaba vacío, entre ellos el Pantanal, entre otras cosas. Pero el Niño se terminó, de hecho ya no hay más Niño. Y en este momento estamos en fase neutral, en el Pacífico, seguimos recibiendo las lluvias del Niño, pero ha bajado muchísimo la lluvia en el sur de Brasil, con lo cual se viene una temporada de bajante del río, no tanto de sequía. La sequía posiblemente venga el año que viene. ¿La ley bases afecta tu trayecto como empresario? Y te pregunto también, ¿qué le dirías a un amigo en común, que es amigo tuyo? Y me preguntó los otros días, cuando fui a la reunión, digo, mirá, va a venir Alejandro Rapela. Me dice, bueno, preguntale al aire, te autorizo, ¿qué podemos hacer? Estamos hablando del diputado nacional de Tierra del Fuego, Héctor Tito Stefani, que es el presidente de la Comisión de Intereses Marítimos. Mira, en Argentina hay tantas cosas para hacer en nuestra actividad y que son tan fáciles o difíciles de implementar en función de la voluntad que haya. Y un poco lo que hablábamos recién con el doctor, no hay que ser muy inteligente, ni hay que ser un tipo con mucha imaginación, ni hay que tener el panorama perfectamente claro. Simplemente hay que mirar qué hicieron los países que pasaron al frente, o sea, que les fue bien, que protegieron. Antes hablábamos justamente de que Estados Unidos inventó un país, que fue Liberia. ¿Por qué? Porque veía que toda la flota mercante del país se le iba a la bandera panameña, porque era mucho más barato, porque era más dócil, era mucho más fácil, y se le fue. Y fue por un accidente, que lo hemos contado, cuando los buques de pasaje en la época de la ley seca no dejaban vender alcohol, los tipos se pasaron a la bandera panameña y vendían alcohol. Y después se dieron cuenta que matricular los barcos en Panamá era más barato, las revisiones de la bandera eran mucho más fáciles que las revisiones de la bandera americana. Entonces empezaron a pasar los barcos de carga. Cuando vieron que perdían, dijeron, che, ¿qué hacemos? Y bueno, inventemos un país. Y tenían un terreno que habían comprado en África e inventaron Liberia. Y siempre digo lo mismo porque la capital de Liberia es Monrovia. Monrovia, porque el presidente de Estados Unidos era James Monroe cuando se inventó Liberia. 1823. Claro. Exactamente. Entonces, después que hicieron eso, y que Panamá puso la bandera de cambio, Inglaterra puso las Islas Marshall, o sea, están todos buscando cuál es la alternativa para no perder el control de la flota. Acá se pensó en alternativas, por ejemplo, como esa, poner un segundo registro de bandera, se pensó en la isla Martín García, otros hablaron de Ushuaia, cualquier situación es válida, pero no se termina de avanzar y no se termina de definir. ¿Cómo terminamos? Hoy nos quedan, creo que, 25 buques en toda la flota mercante argentina, buques. ¿Te preocupa? Sí que preocupa. Sí que preocupa porque ¿Los sindicatos están tranquilos? No, los sindicatos están muy preocupados. Estaban tranquilos hasta que se habló de que en la ley bases iban a incorporar la derogación de la ley del 44, de la ley de Marina Mercante. La ley exactamente, la que protegía el tráfico, la ley de cabotaje, que protege el tráfico fluvial, que dice que entre buques, entre puertos argentinos... ¿Te favorece? Como empresario. Como empresario, a ver, es una cuestión de adaptación.
La realidad es que si de pronto la ley de cabotaje desaparece, los buques paraguayos van a poder competir de igual a igual para hacer el transporte que hago yo entre puertos argentinos. ¿Y le harías la propuesta a Estefani de charlarlo por ley o por iniciativa del sector? Digo, pero pregunto. Sí, se pueden hacer un montón de cosas. A ver, hemos participado, Sí, Puma, por y vos lo supuesto, sabés, yo con lo la sé. ley de Marina Mercante. Por supuesto. Y yo siempre me acuerdo que mi mujer me decía, otra vez tenés que ir al Congreso por la ley. Dice, Y vas a lo volver hace- otra vez, Y lo haces parece. todo gratis. Y le digo, ¿sabés Claro. qué pasa? Es nuestra actividad. Si no nos metemos nosotros, Sí, claro. después van a sacar una ley que no sirve y la tenemos que vivir nosotros. Bueno, es un poco lo que pasa. Alternativas hay, ideas hay, soluciones puede llegar a aparecer. O sea, hay muchas cosas para hacer en todo esto. Lo que uno ve es que no se hace nada. Esa es la realidad. Hoy por hoy no se hace nada. La marina mercante cada vez es más chica, cada vez es más chiquita, cada vez se mueve más mercadería por camión y las exportaciones se hacen todas con barcos Bueno, extranjeros. ¿no? por pesquero chino en aguas territoriales se fueron Pablo Ferrara Raiver, Guillermo Abdala Bertiche y Julián Suárez. Tema, ¿eh? 3 funcionarios. De paso, 47 funcionarios se fueron con el presidente y el fin de semana creo que se van a ir más. Ojo, estemos atentos. No debe ser fácil trabajar con Milei, ¿eh? Debe ser muy complicado por lo exigente que debe ser y y con porque también. Karina Milei tampoco. Claro. Sí. Doctor, el tema diabetes, que aumentó mucho en la Argentina, es un compromiso también para el miocardio, ¿o no? Claro, porque es uno de los factores tradicionales de riesgo y si usted, la persona que tiene diabetes, ya tiene que empezar a cuidarse el corazón y las arterias en general porque es uno de los compromisos importantes. Y me permite, yo cuando escuchaba hablar de los problemas ambientales y del clima, esto les va a resultar interesante, no sé si lo conocen, pero ya hace años que se viene estudiando la contaminación de los océanos y la presencia en los peces de partículas de plástico. Micro y No sé nano. sí. Ahora ya se descubrió en las placas de arteriosclerosis de la carótida humana, hay un estudio americano que encuentra partículas, o sea que son causantes Sí, lo había de escuchado. inflamación. Sí. Esto lo comento como nota de color porque No, está muy bien. la realidad que cuando aquellos que piensan que la contaminación no es para tanto, muchas de las enfermedades que nosotros Bueno, tiene padecemos mucha tienen que relación ver. con cáncer también. Sí, exactamente. O sea que poco a poco vamos llegando a demostrar o a evidenciar claramente cómo nosotros mismos nos hacemos daño con este tipo de actividades, ¿no? de esta actitud. Hay alguien que dijo, antes los pacientes que tenían un infarto extenso se morían. Hoy no, pero tampoco quedan curados y evolucionan hacia el deterioro de la función cardíaca. La quimioterapia, que parece una salvación, pero también tiene sus cosas. Dicen que para el paciente oncológico evita que se muera, pero el costo muchas veces, y lamentablemente, se paga con una insuficiencia cardíaca. ¿Es así? Sí, en los últimos años se ha desarrollado una subespecialidad de cardiología que es la cardiooncología. Nosotros Claro, tenemos ahí un está, equipo en el por Hospital eso. Santoyani que está trabajando en conjunto con los oncólogos, realizando evaluaciones de los pacientes, porque ahora gracias a que los tratamientos oncológicos cada vez son más efectivos, la gente sobrevive a este evento, pero luego tiene que pagar las secuelas de los tratamientos agresivos que muchas veces dañan el corazón. Y cuando esta persona vive 20, 30 años más, bueno, empiezan a aparecer los problemas. Entonces nosotros trabajamos en equipo. Estos son los nuevos equipos interdisciplinarios. Por eso la salud todo el tiempo evoluciona. Y se basaba en los diuréticos, vamos a decir así también. Bueno, pero ahora tenemos un montón de medicación nueva. Incluso en el Chagas estamos haciendo trabajos también para avanzar en esta Bueno, plaga. el mal de Chagas Massa es un tema, porque está muy vinculado justamente al corazón. Este es un problema muy de nosotros, de la región, de Brasil, de Sudamérica, pero básicamente Brasil y Argentina. Hasta Córdoba. Pero Y un poquito, con y el también cambio, acá en la provincia de Buenos con el Aires, cambio ¿eh? climático vamos a charlar un rato después. Sí, Si sí, empieza a por hacer supuesto. calor en Buenos Aires, la vinchuca va a migrar. Va a porque migrar, sí, La sí. realidad que es la enfermedad olvidada, como lo llama las Naciones Unidas, o sea, la OMS llama estas enfermedades como olvidadas, porque no hay inversión, no hay demasiada inversión. Pero bueno, estamos trabajando siempre en este tema que es un problema social, ¿no? Por decir algunos de los problemas que hay, la verdad que usted sabe que 1 de cada 3 personas que fallecen en el mundo lo hacen en situación cardíaca.
es esta la realidad, porque es, digamos, sabe que al corazón le dicen el bobo, ¿no? El bobo, es sí. un concepto argentino eso. ¿Sabe por Sí, qué? ¿por qué? A ver. Porque es el que trabaja todo el día. Claro, exactamente. Nos quedan 2 minutos. Concepto final, doctor, como si fuera un comunicado a la gente. ¿Cómo nos tenemos que cuidar? En una Argentina en terapia intensiva económicamente, que está difícil para el sector de ustedes y donde ustedes son un instrumento muy importante social. Nosotros yo si tengo que recomendar algo, y me recomiendo a mí mismo y a mi familia, estamos viviendo tiempos difíciles, venimos apenas tratando de salir de una crisis que fue el COVID, que sacudió al mundo, estamos tratando de sobrellevar esta situación compleja. Yo les digo, cuiden, hay que tratar de estar bien, o sea, traten de manejar el estrés, que es un componente muy difícil, y piensen en las cosas importantes. De golpe uno tiene que limitarse en algunas cosas, los que podemos todavía enfrentar situaciones básicas. Y algo muy importante, si usted me permite, la depresión. Y bueno, ese es un factor también. es un factor que cancerígeno y de corazón. Es oculto muchas veces. Exactamente. Lo vamos a invitar otro día, si usted dentro de su tiempo ha viajado y sabemos de su agenda, pero nos gustaría volverlo a invitar. Bueno, con gracias, mucho gusto. Rubén. Por favor, Alejandro Rapela, ¿qué le recomendás al sector, a tu sector, en una Argentina que se viene una ley base, que está el presidente Milei, pero que viene difícil? Mira, lo único que podemos recomendar es que en este momento, y como pasó cuando estuvimos trabajando por la ley de marina mercante, más que nunca tenemos que trabajar juntos. En una reunión con los sindicatos, estábamos reunidos con varias empresas y con los sindicatos y demás, y la ley no salía, y les digo, muchachos, no podemos esperar nada, tenemos que primero arreglar algo entre nosotros y ver en dónde podemos crecer. Argentina tiene muchas posibilidades, sobre todo en la parte de transporte y transporte fluvial, para crecer. Hay muchos lugares donde podríamos poner algún barco y podríamos tripular, porque lo que nos está pasando, y esta es la parte más crítica, y con esto termino, es que nos estamos quedando sin gente. Hoy es muy difícil conseguir gente capacitada que pueda tripular los barcos. Así que estamos desapareciendo. Claro. Con lo cual, más que nunca, tenemos que estar juntos. Señoras, señores, gracias, doctor Gustavo Varela. Gracias, siempre. Puma, y estos invitados de lujo que nos han acompañado. Nicola Echea en los controles. Señoras, señores, lo veía recién al doctor con una ropa de Penguin. Recuperemos la industria nacional, que es muy, pero muy importante, ¿eh? Me quedo con ese concepto, si te gustó. Acordate, próximo jueves, Planeta de Gremios y Política, a partir de las 7 de la tarde. Y el viernes que viene, Dios mediante, la noticia tras el espejo. Y el miércoles de 22 a 0, me encontrás en la M530, Radio de las Madres. Y el viernes que viene, de 13 a 16, Canal 22, con Santiago Gabriel Cunio. Señoras, señores, chau, buen fin de semana, cuídate.